Hola, Lu. Hola, voy a ¿Cómo prender la estás? luz porque no se ve nada. Ah, perfecto. Yo voy a subir el volumen porque no te estoy escuchando, ahora sí. Muy bien, ¿y vos cómo estás, Nico? ¿Cómo va? Bien, aquí pandemiando. Bueno, pero vos estás trabajando, estás saliendo un poco, por El suerte. Rodri está. Sí, sí, estoy laburando todos los días. Mañana me toca trabajar desde casa, así que igual tengo algunos días en casa y algunos días en el calle. Qué suerte. Lo más importante es cuidarse. Hola, Patricia. Bueno, ¿qué tal? Hagamos tiempo para que la gente se una. Dale, genial, sí. Bueno, vos cómo estás, contame de la pandemia, aunque ya hemos hablado un montón, pero bueno, para que la gente se entere. No, bien, esperando que se reanuden las actividades para nada, para volver de a poquito al ruedo. Eh, el tema de las actividades en educación están bastante eh, suspendidas, pocos están activando las clases presenciales en algunos cursos y bueno, hay que tener paciencia. Lo más importante ahora es cuidarse y salir de esto todos juntos. Ahí va, buenísimo. Para la gente que está preguntando, mira, ya se unió bastante gente. Para la gente que está Bueno, preguntando, hoy vamos a hablar sobre migración en tiempos del hashtag quédate en casa. numeral, Ok, quédate en casa. Sí, que es claro, como una paradoja, ¿no? La movilidad en la inmovilidad, pero bueno. exacto, exacto. Y bueno, y estamos acá con, capaz presentate, Lu, Bueno, para la gente que no te conoce, ¿te parece? sí, genial. Bueno, soy Lucía Caumont. Somos amigos con Nico Educación de la Universidad de Columbia. Me gradué con el doctorado hace unos meses, o sea que también me gradué en épocas de pandemia, que no fue nada fácil, pero bueno, lo logramos. Y me dedico a hacer investigación en temas de migración y educación. Mi afiliación institucional, tengo memoria, el tema de la movilidad humana. Y bueno, mi tesis de doctorado se trató sobre eso, sobre el tema de estudiantes migrantes en escuelas públicas de educación inicial y primaria en Uruguay. Y bueno, ahí tenemos un punto de contacto también con Nico, que somos los dos del palo de educación y por eso tenemos muchos intereses en común. Es cierto, y hemos coincidido en alguna charla. Sí, hicimos la charla de interculturalidad en educación inicial, ¿te acordás? En la Católica el año pasado, cuando todavía podíamos reunirnos. Pero bueno, si Dios quiere, vamos a poder hacer más actividades una vez que se empiece a abrir un poco el tema con el tema de la pandemia. Ya tenemos muchas cosas planeadas en la Católica para el segundo semestre. Tenemos un curso, tenemos charlas, así que no dejamos que De la eso pandemia nos enlentezca. contanos del curso ahora y En la Universidad Católica estamos, bueno, ya armamos un curso que es de educación permanente, o sea que es para gente que ya tenga eh, sus carreras ya hechas y que, bueno, quiera profundizar su formación en temas de migración. Y tenemos un plantel que yo creo está buenísimo. Tenemos gente de la UDELAR, de gente, bueno, de distintas disciplinas, antropología, psicología, educación, historia, de derecho. Queremos darle una mirada integral al tema del esencial o por Zoom o semipresencial, dependiendo de cómo se desarrolla el tema del coronavirus. Pero la invitación está pautada para los que quieran inscribirse en el Centro de Formación Continua de la Católica, está toda la información y si no también me pueden contactar a mí o a vos, Nico, para obvio, que nos pidan más datos. seguro. Bien,
bien, buenísimo. ¿Te parece que arranquemos? Te digo, Lu, que estoy grabando esto. Así que para Perfecto. el que lo quiera volver a ver, después va a estar en Bueno, yo escribí una columna que Nico también me invitó súper amablemente. Entonces la charla de hoy también va a ser como profundizar tal vez algunos aspectos de la columna de migración y pandemia que está en el espacio de la lógica del encuentro. Algunos temas que, bueno, obviamente en una carilla no se puede decir todo lo que hay para decir. Tampoco va a ser posible decirlo en un vivo de una hora, pero bueno, vamos a intentar profundizar algunos aspectos que hayan quedado medio pendientes de la columna. sí, a la lógica del encuentro.wordpress.com y ahí seguro que la encuentran. Es una columna que se llama Ser migrante en tiempos de quédate en casa, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, tal cual. justamente como este vivo. Bien, vamos a empezar. Tenemos algunas preguntas pauteadas, pero bueno, por favor le pedimos a las leemos acá, por supuesto, sin ánimos de ser nosotros los poseedores de ninguna verdad, sino como con este espacio como de diálogo y de conversación podemos ir hablándolo. Y no solo preguntas, sino que si tienen comentarios, por favor, también. ¿Ah? Sí, Para, totalmente. para empezar por el principio, Lu, para vos, ¿qué es migrar? Hay muchas definiciones de lo que es migrar. O sea, una definición estricta, migrar es moverse de un territorio al otro. Cuando hablamos de migraciones, por ejemplo, y se desplazan ingresando a las fronteras de otro estado o nación. Eh, pero también podemos hablar de migración interna, en nuestro caso Uruguay, también dejan su lugar de origen y se desplazan hacia otro territorio para establecerse. Hay muchas definiciones, pero se entiende más que nada en esos sentidos. Ahí va, perfecto. Se ve que en mi cabeza Ujú. asocio migración a temas internacionales, pero muy interesante, claro. Eh, Eso es muy común, no solo te pasa a vos, Nico, o sea, eh, la mayoría de los estudios sobre migración hablan de fenómenos internacionales en los que se involucran las fronteras de varios estados-naciones, pero de hecho la migración interna es también muy importante y, y es un todos los días. O sea, nosotros conocemos, por ejemplo, estamos los dos en Montevideo en este caso, que es la capital de Uruguay, pero conocemos y tenemos gente en nuestras redes que es tal vez de Rocha, de Maldonado, los chicos, por ejemplo, que se vienen a estudiar a Montevideo, al tener un país tan centralizado, nosotros, la bajo también. Básicamente las poblaciones dentro de contextos migratorios se van a mover a los lugares donde tengan más oportunidades para lo que están buscando, ya sea para seguir educándose, para conseguir mejores oportunidades de trabajo, por temas familiares. Entonces, no hay que dejar de lado la migración interna que acompaña a los fenómenos de migración internacional. ahí va, buenísimo. Y ¿cuál es la diferencia? A veces como en el cotidiano de las personas confundimos lo que es los términos de migrante, inmigrante o Ujú. extranjero. ¿Cuáles pueden ser como las diferencias de uso conceptuales de esas palabras? Técnicamente, la migración comprende la emigración, o sea, cuando una persona emigra de su país de origen y se desplaza a otro, o cuando emigra de su territorio de origen y se desplaza a otro, e inmigrante es la perspectiva contraria, o sea, la persona que llega desde el punto de vista del lugar de destino. Pero esas son categorías en realidad que están cada vez cayendo más en desuso,
porque la realidad lo que nos muestra es que el fenómeno de la migración contempla al mismo tiempo esta categoría de ser emigrante e inmigrante. Incluso hay un antropólogo que es muy interesante, que es Abdelmayek Sayad, nos dice justamente eso, que la migración tiene que entenderse siempre en un juego entre lo que es emigrar e inmigrar, porque, por ejemplo, Nico, vos de repente cuando te fuiste a vivir a Chile, para Chile eras un inmigrante, pero tu experiencia era la de emigrar, porque vos saliste de Uruguay. Entonces, en una misma persona, esas categorías se confluyen, y lo que nos dice Sayad es que no tenemos que centrar, o sea, no tenemos que darle prioridad siempre al lugar de destino, porque nosotros como uruguayos, por ejemplo, que en este caso da la casualidad de que vos y yo somos uruguayos, siempre hablar de inmigrante es priorizar nuestro país como lugar de destino, pero tal vez para las poblaciones que están llegando, la experiencia de ellos es ser emigrante, porque dejaron sus países. Entonces, se está utilizando la palabra migrante y migración justamente para dar cuenta de esta dicotomía y para superarla. Ahí va. No, ¿Vos y te también una cosa considerás, que... Sí, perdón, vos te decime. considerás migrante? Eso es otra cosa, otro punto con lo que estabas comentando antes, con la pregunta disparadora de qué es ser Ahí va, extranjero. Y ahí también va. el migrante no es una definición técnica, ¿no? Migrante es una categoría que se construye y a la cual se le asignan un montón de significados. Entonces, yo, por ejemplo, que como dije hace un ratito, hice mis estudios de posgrado en Estados Unidos, o sea que protagonicé un movimiento en mi vida de un estado-nación a otro por razones académicas, yo no sería considerada una migrante. Sería considerada una estudiante internacional o sería considerada una extranjera de repente, porque la categoría de migrante por lo general se asigna a movimientos que tienen que ver con una migración económica y además muchas veces lamentablemente la categoría migrante se asocia con categorías de clase, con categorías de raza, con Mm. categorías de incluso de ciertos perfiles laborales. Vos tampoco, cuando vos te fuiste a Haití o cuando vos te fuiste a Chile, tampoco serías considerado un migrante. Para el común de la gente serías considerado un expatriado, o bueno, cuando te fuiste a Haití eras un voluntario, eras como una Mm. persona que estaba haciendo servicio. Mm. Migrante es, por lo general, en el común de las personas, es entendido como, bueno, por ejemplo, el que llega a trabajar y el que vemos que es de Venezuela o que no quiere decir que esté bien, no estoy emitiendo juicios de valor, estoy simplemente problematizando el concepto, Sí, sí. tienen que ver con ciertas connotaciones que no siempre responden a una definición técnica ni una definición estricta. Claro. Hay como una representación social de migrante que tiende a ir a un análisis de clase y de raza, Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Y por eso de ese tipo de discursos llegan las actitudes de xenofobia o las actitudes de rechazo, de discriminación. No es lo mismo que a Uruguay, por ejemplo, venga una persona del norte global, no sé, Estados Unidos, Canadá, Europa, que venga, por ejemplo, en la edad de su tercera edad a instalarse a Uruguay para vivir acá su jubilación. Esa persona no es considerada de repente un migrante, es considerado, bueno, un extranjero que viene a vivir al país, o un expatriado, como se dice. No se les asigna la categoría de migrante a ese tipo de personas. Por eso te digo, migrante se le asigna por lo general al que nosotros hoy por hoy todos dicen, bueno, voy al shopping y los que son guardias de seguridad son cubanos. O voy al supermercado y la cajera es venezolana. Con ese tipo de perfil es el que se asocia a la categoría migrante y por eso también eso es el que provoca a veces más rechazo en el común de la gente cuando no tienen tanta resistencia de repente a una persona que viene de un país del norte global. Claro. Es un término interesante y para otra charla el del norte y el sur global, ¿no?
Sí, bueno, antes se le llamaba países desarrollados o países en vías de desarrollo, antes países sur y el norte global como áreas que no son solo geopolíticas, sino que además implican como una visión del mundo Sí, eh, un poco más, tal vez progresista o tal vez de reivindicación del sur como algo positivo, ¿no? Como un sur global que pisa fuerte y que no es en vías de desarrollo ni tercer mundo, como se decía antes. Me encanta, sí, me encanta problematizar los conceptos y probablemente el día de mañana exista también hay muchos problemas con el término norte global o sur global, porque, por ejemplo, sur global, Uruguay tal vez no se pueda considerar como del sur global al mismo tiempo que Pakistán o que Bangladesh, pero eso está, el día de mañana tal vez surjan nuevas categorías. Lo importante es que sigamos siempre problematizando los términos y los conceptos para tratar de dar una visión como más justa de lo que estamos hablando en este caso. ujú, perfecto. Entiendo y entiendo también que de alguna manera hay cosas como que nos traen en común y yo creo que la identidad latinoamericana, aunque el cuarteto diga que no somos latinos, pero de Es alguna que eso en manera realidad es como una parodia, ¿no? Es como una es sátira una esto de que Uruguay no es latino, que también toca otro de los puntos que tal vez queríamos profundizar en esta charla, y es el tema este de la identidad que tenemos nosotros como Estado-nación, justamente que históricamente nos hemos construido con una idea de que somos europeos. Y sí, con eso se invisibiliza a las poblaciones afro y a las poblaciones indígenas porque son descendientes de. Entonces, también este sentir muy arraigado en nuestra identidad como uruguayos de creer que somos como un pedacito de Europa en América Latina y que por eso nos lleva a tal vez tener un cierto sentido de superioridad que en realidad es un mito fundante y que sirvió en un momento de modernización cuando el Estado-Nación tenía que hacerse fuerte en los comienzos de la República, pero ¿qué es eso? Es un mito y que no es la realidad. De hecho, no es la realidad, ni siquiera es la realidad empírica, porque cuando uno, por ejemplo, en el censo tiene que autoidentificarse, la mayoría de los uruguayos se autoidentifican como blancos, pero no es que tampoco eh, tienen un estudio genético que les muestre eso, o sea, es como este mito que nos repetimos a nosotros, esta narración fundacional que es tan problemática y que es tan dañina muchas veces, eh, sobre todo cuando pensamos en contextos de migración y de entender al otro como aquel que es distinto a lo que yo creo que soy. ujú. Ahí va, totalmente. Bueno, a eso íbamos ahora, ¿no? Yo creo que, y algo de lo que quería decir antes de que vos hablaras, por un lado, Latinoamérica tiene una historia común bueno, de dictaduras y de opresiones que nos identifican de alguna manera con este Ujú, sur global, que por ahí Palestina, bueno, tiene otro tipo de represiones y opresiones. ujú. También justo que estamos en una época complicada para el tema de Palestina y demás, pero bueno, Sí. otro tema de lo que no conozco mucho, así que no me voy a meter. Y también en cuanto a lo que decías de que, por ejemplo, a mí, y el otro día lo hablábamos en otra charla que estaban los del Consejo de la Nación Charrúa, yo decía de Ujú. alguna manera, bueno, a mí en la escuela me enseñaron que los charrúas ya no existían, ¿no? Eh, Totalmente. una mentira, yo me imagino que ya no se enseñará más. Y otra de las mentiras es que el racismo ya no existe y que Uruguay no es racista y que somos un país neutro y neutral y yo qué sé. Y al mismo tiempo tomamos esto de nuestras raíces africanas más como una diversión del candombe y vamos Ujú. todos a ver y demás, eh, y no como algo realmente identificatorio y de respeto de una población como completamente vigente en nuestro país, de la construcción común de esto, ¿no? Bueno, el tema del racismo en Uruguay es otro tema que vamos a tratar en
Black Ahí Lives va. Matter en Estados Unidos, pero las vidas negras importan en América Latina y en Uruguay. Sí, claro, exactamente. Ah, Siempre con bueno, temas facilitos nosotros, ¿no? Siempre con temas así muy amenos. claro. No, pero una de las cosas como a lo que iba era que en la época de la colonia, de alguna manera, la otra vez escuchaba, no escuchaba, vi un comentario en Facebook que me pareció como terrible, una publicación de alguien que había publicado específicamente que los colonizadores habían venido a civilizar a los pueblos indios que estaban acá, ¿no? Y yo dije, pero este discurso que todavía existe en Sí, Uruguay, ¿no? sí, Eh, en el mundo en el entero mundo. sigue existiendo. Pero Sí. Uruguay, viste que nosotros nos declaramos como que no, acá eso no existe, Bueno, por ¿no? eso aquel documental se llamaba El País sin Indios, ¿no? El documental Sí, que fue hace un par de años o el año pasado, no me acuerdo ya, el País sin Indios es justamente esta idea de que el Uruguay es una sociedad homogénea que se construyó alrededor de una migración transatlántica, que sentó las bases de la República moderna y que todos somos descendientes de los barcos. Por eso siempre cuando se dice Uruguay cuando yo estudio el tema de la migración, uno de los argumentos como de la gente que está a favor de la migración es, no, porque nosotros somos descendientes de inmigrantes, somos un país de inmigrantes, entonces por eso tenemos que aceptar a los migrantes que vienen ahora. Por un lado decís, buenísimo, me encanta que tengas esa actitud tan abierta y tan digna, pero a la vez es problemático decir que somos un país de inmigrantes porque estás invisibilizando a la gente que estuvo acá antes, que son las comunidades indígenas y sus descendientes al día de hoy, y también estás negando la historia de los que vinieron a Uruguay, los negros, no pidieron venir a Uruguay, ellos no eran migrantes, ellos eran personas, seres humanos que estaban siendo esclavizados y tratados, lo que sería hoy una trata de personas sancionada por el Estado y más sancionada en el sentido de aprobada por el Estado y dirigida por el Estado, o bueno, eso fue previo al Estado, ¿no? Pero por las autoridades coloniales. Entonces, está buenísimo que tengamos una apertura a los migrantes, por decir, a la vez, pasa esto, ¿no? Que invisibiliza la historia de pueblos que han sufrido muchísimo y que siguen sufriendo hasta el día de hoy. Eh, con eso que vos decías, ¿no? El racismo ya no existe, ¿no? O en Uruguay no, eso no pasa. Y bueno, si vemos los números, que esto lo vamos a dejar tal vez para nuestro vivo de las vidas negras importan, pero que veo que Mari, una amiga, se conectó y es una activista del movimiento afro. Este tema de que cuando uno ve hoy todos los indicadores de desarrollo humano que usan los estudios sociológicos, de acceso a la educación, de acceso al mercado laboral con seguridad social, de expectativa de vida, de embarazos, de fertilidad, etcétera, las mujeres y los hombres negros, que se identifican como afro o como negros, claramente les va mucho peor en esos indicadores que a las personas que se identifican como blancos. claro. Entonces, es una realidad que sigue hasta el día de hoy, que no podemos dejar que ese mito, tanto de que somos un país como inmigrantes, como de que no hay racismo, no podemos dejar que esos mitos sigan teniendo esta vigencia porque nos impiden mejorar, nos impiden ser mejores como sociedad. Nación del pueblo Guaycurú, que es algo que el Guaycurú, el pueblo que estaba antes de los charrúas, ¿no? Como nadie se acuerda de ellos. ¿Sí? No, Como, además y yo, teníamos charrúas, teníamos guenoas, claro, teníamos, o sea, muchísimas poblaciones, no solo los charrúas, pero, y bueno, y que hasta el día de hoy hay muchísimas personas que se reconocen como descendientes. Entonces, decir que es un país sin niños es borrar la historia de esas personas y sus descendientes al día de hoy. Eh, bueno, y a lo que íbamos, en la época de la colonia empieza esto de la división y las fronteras y la creación de los estados-nación y sobre todo la señalización de aquellos que son distintos, ¿no? Los bárbaros, los indios, ¿no? Aquel distinto que no tiene educación, no tiene fe, no sabe escribir, ni leer, ni no sé qué, no sabe hablar, ¿no? Y, y ahí empieza como
como esto del otro que es distinto a mí, ¿no? Y de alguna manera esas lógicas como que se han reproducido con el correr del tiempo y siempre hay alguien a quien señalar que está distinto, que es distinto a mí y que hoy pasa mucho con este fenómeno migratorio y que de alguna manera, como vos decías en esto del emigrante, inmigrante, no sé qué, depende de dónde lo veamos, sí que es una frase, ¿no? Sí, hay Ahí unos va. autores buenísimos que a los que quieran, los que nos están viendo y las que nos están viendo, Aníbal Quijano y Arturo Escobar, evocadores, que justamente hacen como una historia de lo que fue la creación del concepto de raza durante la época de colonización de toda América, ¿no? Desde allá al norte hasta Tierra del Fuego. Y justamente el concepto de raza que muchas lógica en realidad es una construcción que viene de aquella época y que fue para ordenar, ¿no? Para ordenar la superioridad del blanco colonizador, y después debajo de eso estaban todos los estamentos de las personas de color, eh, tenías los mulatos, los zambos, los indios, y esas categorías que vienen desde aquella época siguen estando el día de hoy, que están tan visibilizados en los medios, que vienen de países no limítrofes, de América Latina y del Caribe, son vistos como el otro, porque justamente pertenecen, por cómo lo que nosotros lo interpretamos según su fenotipo, ¿no? Pertenecen a negro es inferior, el que es mezclado es inferior, pero el que es más clarito ocupa un espacio más alto que el que es menos clarito. Entonces, esas categorías que las creó el colonizador para ejercer su dominio, siguen estando hasta el día de hoy. Y a mí lo que me duele mucho es en contra del extranjero migrante. Entonces, por ser uruguayo, de repente uno no es blanco, uno lo lee en fenotipo como discriminar a un otro extranjero al que considera, por ejemplo, un negro de Cuba, Es tan doloroso ver esas divisiones que en realidad responden a un deseo colonial de dominar y que, y que las usemos para dañar a otro y discriminarlo en su dignidad humana. A mí me parece muy doloroso. Ya antes me enojaba de repente, pero ahora capaz que, no sé, estoy más grande, más sensible, pero me parece doloroso que reproduzcamos esas divisiones. ¿Por qué? Si en realidad éramos todos hijos de la colonia, ¿no? E hijas de la colonia. Sí, mira, acá hay un comentario de una persona que 30, 70, no sé quién es. Es mi hermano. Ahí va, dice el Mi día de la hermano Pato. raza, ¿no? El otro 11 de día justo octubre. hablábamos, sí, el otro día justo hablábamos de súper buena. Sí, que me contaste, sí. Ahí va. Y que decían que había un proyecto de ley que estaba proponiendo el Consejo de la Nación Charrúa y no sé quién más, para cambiarle el nombre al Día de la Raza por celebración de los pueblos originarios, una cosa así, ¿no? Bueno, y No me antes acuerdo. era el día del descubrimiento de América. También, claro. Sí, sí, sí. Entonces, por eso te digo, las categorías van a ir con el descubrimiento de América. Sí, sí, totalmente. Bien, vayamos a Uruguay. ¿Te parece? ¿Qué Dale. características tiene la migración en Uruguay? Esto es un tema que te lo voy a dejar a ti porque tú sabes mucho más que yo. Es que depende, Nico, en realidad de qué población migrante estemos hablando. Esta es una cosa que se han
a ver, la gente como que ahora piensa en migrante y lo asocia con Venezuela, Cuba, Dominicana. Es como lo que han visibilizado los medios. Mínimo, es mínimo cuando comparamos con los países que siguen siendo proveedores de migrantes en Uruguay, que es Argentina y Brasil. O sea, nosotros siempre tenemos el influjo de Argentina y Brasil porque somos países limítrofes, pero ahí está como el argumento que muestra justamente esto de que reconocemos al otro cuando lo consideramos distinto a nosotros. El argentino, por ejemplo, sobre todo se asocia al de Buenos Aires, el porteño, es considerado como uno de nosotros, entonces uno no lo reconocería como un migrante. Claro. El brasilero uno considera, bueno, está en la frontera, de última está en Rivera, en Artigas, en Rocha, y por ahí se queda. Y es como algo que estamos acostumbrados. Pero lo que llama la atención es cuando vienen poblaciones de estos que se llaman países no tradicionales, ¿no? Y por eso se los ha visibilizado tanto en los medios y se los ha también hecho como destinatarios de estos discursos de xenofobia tan fuertes que tenemos en Uruguay. Entonces las características de la población migrante van a depender de la población migrante de la que estemos hablando, ¿no? Si hablamos de estas nuevas olas que son, bueno, Dominicana, Cuba, Venezuela, también va a depender de cuándo han llegado. O sea, no es lo mismo la persona que salió de Venezuela por un tema que estaba de repente escapando, entre comillas, de un régimen con el cual no estaba de acuerdo, con un régimen tal vez el de Chávez o el de Maduro. No es lo mismo el que llegó hace muchos años que el que está llegando ahora, ¿no? De migración, porque migrar es carísimo, no nos olvidemos de eso. O lo pagás o te endeudás. No es lo mismo esa persona que salió al principio que la persona que está llegando ahora de repente, que está como con un capital socioeconómico tal vez menor. Y tampoco es lo mismo una persona que viene desde Cuba, que también sale porque escapa de un régimen con el que no está de acuerdo, con la persona que viene de repente de Dominicana. Entonces, son distintas las características según la población que estemos hablando. Claro. Y acá mi pregunta es, y no había planificado esta pregunta, pero sí que se escucha en la jerga cotidiana de la gente, en los informativos, en los medios de comunicación, la concepción de ola migratoria, ¿no? Bueno, sí, esto es un tema, sí, es buenísimo lo que apuntás, porque, bueno, yo mi licenciatura es en alrededor de cómo se comunica con respecto a temas migratorios. Y la manera en que se construye el discurso es una migración, en este caso es una ola. Cuando uno piensa en ola, piensa como en algo que te tapa, ¿no? Como una ola incontrolable que te ahoga. Lo mismo cuando se hablaba de la crisis migratoria, ¿no? Por ejemplo, de Venezuela se habla de una crisis migratoria o de una crisis humanitaria. O cuando fue la crisis de Siria, también se hablaba de crisis. Entonces, nosotros no nos podemos olvidar que los medios persiguen una agenda y que entonces tenemos que entender los discursos de los medios siempre en función de esa agenda o ese propósito ideológico que cumplen. Ola migratoria se refiere a algo como que es enorme en números, pero cuando uno va a los números es nada, o sea, es 0, no sé cuánto por ciento. De hecho, hay un reporte que Gainza y Techera, que son dos sociólogas, hicieron para el MIDES en el 2017, que caracterizan a estas nuevas corrientes desde el punto de vista sociodemográfico, y los números son ínfimos, son ínfimos. Sí. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros como consumidores responsables de medios de comunicación, de interpretar siempre los discursos entendiendo que ese medio tiene un sesgo y que ese medio persigue un cierto propósito de agenda y no dejarnos engañar, hundir miedo en las personas, o decir, bueno, esta ola nos va a tapar, como vos decías, Nico, nos vienen a sacar el trabajo. Buena, sí. Pero también es cierto que, mira, yo me acuerdo perfectamente cuando fuimos a dar la charla esta de la UCU,
que hubo un comentario de alguna de las personas del público que decía así como, bueno, pero todo es interculturalidad, ¿no? ¿No? Todo es interculturalidad, y eso también de alguna manera hace que nos olvidemos que, bueno, hay un montón de variables e intersecciones en los cuales se va conformando la gente que igual influyen, ¿no? Como pobreza, que también son importantes, como a veces es importante como ir y decir, bueno, acá igual hay una población que está como necesitando una atención especial. Claro, y con eso que vos decías, ¿no? No, es verdad, esta fue una chica que decía, no sé para qué, porque vamos a hacer como una recapitulación para que las personas que están acá con nosotros nos entiendan. En esa Dale. charla que era de interculturalidad en educación inicial, como que una persona del público dijo, yo no entiendo para qué tenemos que hablar de interculturalidad si en realidad todo el tiempo estamos en como dinámicas interculturales, no solo a través de culturas de distintos países, por ejemplo, entre un migrante y un uruguayo en este caso, sino además, por ejemplo, una familia tiene una cultura y otra familia tiene otra, un vecino puede tener otra. Pusimos como la aclaración o tal vez la atención en decir, eh, no todo es interculturalidad porque hay cosas que aceptamos del otro y hay cosas que no. Por ejemplo, en mi investigación de doctorado, siempre los participantes y las participantes como que mostraban una apertura mayor a, bueno, el tema de la migración cuando se trataba de las comidas, los sabores, las músicas, los colores, los peinados, ¿no? Como estas cosas, estos elementos más superficiales de lo que es la cultura o la expresión cultural de un cierto pueblo, pero ya cuando se trataba de prácticas culturales que antagonizaban con esta imagen del uruguayo que nosotros tenemos construida y tan arraigada, ya ahí no nos gustaba tanto, que me parece que vale el comentario de mi hermano va por ese lado, que dice, bueno, cuando son inmigrantes del Caribe ya no nos gusta. Sí, nos gusta cuando decimos, ay, qué ricas las arepas, o cuando decimos, ay, qué ricos el arroz con frijoles, pero ya cuando, por ejemplo, esa persona migrante, sea del Caribe, o sea de África, o sea donde sea, tiene, por ejemplo, varias esposas, porque su religión así lo establece, o cuando las mujeres tienen que usar pollera porque no está permitido, o porque no acostumbran a usar pantalón, ya ahí no nos gusta, ya ahí emitimos como un juicio de valor de decir, esto es una cultura que, fíjate, cómo tratan a las mujeres, entonces empezás a proyectar etiquetas, es atrasado, es machista, o es, no sé, es ruidoso, es así no se cría un hijo. Bueno, ya cuando hay prácticas culturales que no van en sintonía con estas prácticas que nosotros tenemos como las mejores para hacer distintas cosas, ya ahí es cuando uno pone como la resistencia, entonces no todo se acepta del otro. Decir eso, y sobre todo cuando hablamos de poblaciones, como vos decías, Nico, al principio, que son poblaciones que vienen de cierto nivel socioeconómico, con cierta preparación, ya sea laboral o académica, o con una piel oscura, que no es la que nosotros creemos que asociamos con el uruguayo blanco. Entonces, hay que tener como mucho cuidado con estas, como con esta actitud laissez-faire, viste, que está todo bien, es todo intercultural, no sé para qué hablamos de esto, porque esa no es la realidad de los y las migrantes que día a día sufren discriminación, racismo y xenofobia. Ahí va. Igual eso es patrimonio mundial, ¿no? Dice Casella Enzo. No sé a qué se refiere con eso. Eso es patrimonio mundial, no sé, estamos hablando de tantas cosas que no sé a qué se refiere con eso en particular. Capaz que nos aclara y podemos volver a ese tema, a ese punto. Un comentario, sí que me acuerdo perfecto cuando el tema de los refugiados sirios, en Uruguay, eso es otra palabra, refugiado, ¿no? Que empezaron, le sacaban fotos en tienda inglesa, ¿no? Pero ¿cómo van a ir a tienda inglesa? ¿No? Casi que tienen que ser pobres acá, ¿no?
y como que igual hay un imaginario como del migrante que queda en el puerto y que vive en pensiones y se destruye y su vida es una mierda, que también existe, ¿eh? Pero aparte, ¿por qué una persona, sea de Siria o sea de Cordón o de Carrasco, por qué una persona no va a tener derecho a ir a tienda inglesa? O Claro. sea, lo que pasa es que está, con el tema de refugiados sí es una categoría también, es una categoría legal. Uno para ser refugiado tiene que cumplir con ciertos requisitos que dice la ley, que bueno, tiene que demostrar que uno fue perseguido políticamente por motivos políticos o por religiosos o por de identidad sexual o de género, etcétera, ¿no? Eh, pero en realidad estas categorías se están, se están problematizando cada vez más porque hasta qué punto uno puede, hasta qué punto la autoridad de un Estado-nación puede establecer el límite entre qué es ser refugiado y qué es ser un migrante económico, por ejemplo. Si nosotros tomamos el caso de Venezuela, de los venezolanos que están viniendo, se desdibuja mucho la línea entre ser un refugiado, porque ser perseguido por un régimen político, y un migrante económico, porque justamente ese régimen está en penuria económica. Entonces, es muy difícil esto de establecer una línea y decir, no, yo no soy. Bien, acá a nivel mundial igual hay como un sentimiento de superioridad en todos lados, ¿no? Como que todos en nuestro lugar somos como nos creemos superiores al otro. Y es un poco lo que hablábamos, eso de, bueno, es algo que nos deja la época de la colonia, ¿no? Como esto de quiénes son los bárbaros ¿no? Y quiénes están viniendo a mí, ¿no? ¿Quiénes son los que vienen a mí y quiénes son los otros distintos? Sí, puede ser, yo qué sé, no sé. Sí, La pero verdad además que no entiendo, o sea, es como que Enzo lo que dice es que es como un sentimiento, que en el mundo entero las personas se creen que son superiores a otros, o por ejemplo Titi acá dice que somos intolerantes con el otro en general, hasta con nosotros mismos a veces, cómo no vamos a hacerlo con los migrantes si habrá cosas para corregir. Eh, que sea un fenómeno mundial, no dando la experiencia de Uruguay, Chile o, bueno, los países que estamos nombrando. Eh, que haya un sentido de superioridad no quiere decir que no tengamos que problematizarlo. Me parece que, no sé, como, viste, como ese dicho de mal de muchos, consuelo de tontos, no sé. sí. Sí, sí, tal cual. Ya vamos como 45 minutos de vivo y quiero que hablemos como del tema migración y pandemia, ¿no? Esto de, bueno, por un lado nos dicen quédate en casa y por otro lado, bueno, todo este fenómeno migratorio, ¿no? Es que es lo que decíamos al principio, Nico, o sea, es como muy paradójico hablar de la movilidad en un contexto en el que se nos pide quedarnos en casa. Y la realidad es que hay personas que no se pueden quedar en su casa. En este Ujú. caso estamos hablando de los migrantes, porque otro de los argumentos es, bueno, pero a los uruguayos también les pasa, ¿no? Nadie dice que no le pasen ciertas cosas a los uruguayos. Nosotros estamos hablando hoy de los migrantes porque es la realidad de que una persona cuando migra a otro país o incluso a otra comunidad que no sea la propia, las redes con las que uno cuenta para contención y para apoyo son mucho menores. Entonces, los desafíos se agudizan cuando hablamos de personas que este no es su país o esta no es su comunidad de origen y por lo tanto no tienen las redes de apoyo que podríamos tener vos y yo, porque acá tenemos familia, amigos, conocidos. Una persona que llega, no tiene nada más que otros migrantes para apoyarlo, va a enfrentar más dificultades. Eso es una realidad. Vulneraciones a derechos que ya existían antes de la pandemia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, mantener la distancia social, un migrante que vive en una pensión por la cual paga fortunas que ninguno de nosotros podría pagar, porque es la realidad, eh, cuando uno piensa en distancia social, en el caso de un migrante que vive en una pensión, no lo puede hacer muchas veces, porque justamente las pensiones, en este caso, tienen una lógica de abuso, no todas, ¿no? Pero algunas, la mayoría que se han investigado y se han expuesto a estas situaciones, que en un cuarto chiquitito ponen a 10, 15 personas. Entonces ahí no hay distancia social que se valga.
O cuando te dicen, bueno, lavate las manos frecuentemente. Hay pensiones que no tienen servicios de higiene adecuados. Entonces, el migrante o la migrante están expuestos a sufrir situaciones de insalubridad porque viven en esos lugares. O cuando dicen, bueno, si podés quedarte en casa, pero el migrante que vive de una changa porque todavía no consiguió trabajo, porque todavía está esperando la cédula, y sin la cédula no lo contratan, eh, tiene que salir a trabajar, tiene que salir a lo que sea, limpiar vidrios, barrer, mover cajas, lo que pueda conseguir. Entonces, la pandemia los ha afectado especialmente, de la misma manera que en Estados Unidos afectó más a los negros y a los latinos, porque son las personas que están más desafectadas de las protecciones del Estado o de los estados. Sí, acá hay unos comentarios que me gustaría a mí como hacer un alcance. Creo que esto de, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de violencia de género, dice, bueno, y a los hombres también nos matan, a las naciones también, no sé qué. También es cierto, pero al mismo tiempo entendemos que hay que hacer un análisis mucho más macro y decir, bueno, también acá hay un fenómeno y hay algo en el que le tenemos que poner atención y no, bueno, traer, por ejemplo, al hombre de nuevo en esta lógica patriarcal, y que pasa también como, bueno, lo del racismo es como, bueno, a los blancos también, ¿no? Como no a la violencia en todos lados, bueno, pero ahora estamos como eso como especial atención, ¿no? Porque se convierte, y sí, estoy de acuerdo que hay como un sentimiento de superioridad como a nivel global, y nosotros, bueno, lo hablamos de lo que nosotros conocemos, y sí que ya aclaramos anteriormente que entendemos que hay un sur global y un norte global, y cómo son las dinámicas ahí, y que por eso estamos dando como especial atención a algunas cosas, ¿no? Nada más se trata simplemente de ver los números. O sea, cuando uno ve números, ahí te das cuenta quién sufre vulneraciones o más graves, o más frecuentes, o más vulneraciones. Es así, o sea, cuando uno ve los números del acceso de los migrantes al trabajo formal, siempre en comparación con los que no son migrantes, o sea, con los que son uruguayos, siempre el migrante se inserta más en el mercado informal, que no tiene ningún tipo de protección. También tienen menos acceso a las viviendas, ya sea con una garantía de alquiler o una vivienda propia. Tienen, tienen acceso a trabajos menos remunerados, tienen acceso, o sea, es una cuestión de ver los números, y ahí vas a saber que tenés una población que está sufriendo vulneraciones más que las otras, y por lo tanto hay que prestarle una atención especial, porque se trata de ser equitativos. Es darle a cada uno lo que necesita, no darle a todos lo mismo, porque no todos necesitamos lo mismo. Hay que cuidar a las poblaciones según lo que esas poblaciones necesiten. Es como, no sé, por ejemplo, cuando hablamos de la inclusión de chicos y chicas con discapacidades en un sistema educativo. Entonces, de repente les das contenido en braille, contenido en lengua de señas, y otra persona puede decir, "Ay, pero a mi hijo no le dieron". Bueno, pero porque tu hijo no lo necesita. A tu hijo se le darán otras cosas según lo que tu hijo necesite, pero a estas personas y estas comunidades necesitan esto. Entonces, ese mito de la igualdad, ¿no? De que la igualdad es darle a todos lo mismo, tenemos que reemplazarlo por la equidad y pensar eso, ¿no? Dar según lo que cada uno necesita, porque no todos partimos del mismo punto de partida. Te hago la última pregunta que hacen acá, y después ya tenemos que ir cerrando porque hace rato que Sí, estamos hablando, pero sí. Dani dice, en relación a los ingresos económicos por trabajo, ¿existe diferencia entre un migrante y un uruguayo? ¿Tenés ese dato? Según el documento que estamos hablando, que es de Gainza y Techera, ellos no hablan de diferencia de ingresos económicos por trabajo. Lo que hablan es de una diferencia al acceso, una diferencia en el acceso al trabajo en el mercado formal. O sea, si vos sos migrante, tenés más probabilidad en Uruguay, tenés más que un uruguayo que tiene menos probabilidades de estar contratado en un mercado, en el mercado informal. Y bueno, pero en realidad eso, el mercado informal, cuando uno se pone a pensar, no tienen, no, por ejemplo, un migrante en la pandemia que trabaje de changas no tiene derecho al seguro de paro.
por ejemplo, se quedó totalmente desprotegido, ¿no? No va a tener una jubilación el día de mañana, porque nunca aportó. Va a estar sujeto a la voluntad de un empleador que puede hacer lo que quiera con esa persona y no hay ningún tipo de prevalencia de los migrantes en el mercado informal. Hablamos de una precarización del trabajo que lo que hace es menoscabar sus derechos, porque nuestra ley de trabajo, educación, salud, vivienda, etcétera. Quiero hacer como un último comentario, que bueno, Latinoamérica es una nueva derecha política y muchas veces han resurgido inesperadamente, creo, lamentablemente para muchos, como muchos discursos como de xenofobia y odio, quizá encubiertos en algunos casos y no tan encubiertos en otros casos, y que bueno, a mí por lo menos creo que me da como mucha tristeza como ver algunos dirigentes políticos que encarnan de alguna manera un discurso que igual nos damos cuenta, y como veníamos hablando desde hoy, que sigue existiendo en Uruguay. Y entonces, bueno, creo que apuntar como a la reflexión y al encuentro real con el otro, desde lo que somos, que son personas. Si querés la información del curso que vas a estar dando, Lu. Sí, en el segundo semestre, o sea, a partir de agosto, vamos a dar un curso de educación permanente en la Católica con un plantel de profes y profas muy completo, de muchas disciplinas, que bueno, invitamos a todos y a todas que se inscriban si les interesa, o que nos pueden pedir más información, a mí o a Nico. Y lo que sí quería comentarles es que vamos a hacer un vivo pronto, no sé, cuando podamos planearlo con 2 semanas cuidado, probablemente 2 semanas, sobre el tema de las vidas negras importan, o Black Lives Matter, pero en el contexto de Uruguay y de América Latina, porque bueno, Nico, vos tenés experiencia en Chile, en Haití, yo tengo experiencia en Uruguay, en Estados Unidos. Entonces, queremos tratar de dar esta perspectiva más regional, si se quiere, a un movimiento que ahora está como con mucho empuje, sobre todo en Estados Unidos, pero que ha tenido como reverberaciones en todas las Américas. Buen tema, dice Chen. Bien, gracias, Lu. Nos quedaron muchos temas por hablar, me parece, pero está, como que me bueno, parece podemos que... hacer otro, en otro momento Sí, me haremos parece otro. que da para mucho más. Te agradezco un montonazo. Yo también, gracias Nico por la oportunidad, a todos y a todas que se conectaron y que comentaron, hicieron preguntas, y bueno. Página de YouTube de La Lógica del Encuentro. Sí. Chao.